Los lunes a las 17 por Arinfo soplan Buenos Aires. Comienza Pensando. Desde el 2015, un programa polifacético de interés general, conducido por la periodista y abogada, la doctora Sul Contreras, conocida también como Sul Cont. Aquí encontrarás contenidos multidisciplinarios sobre derecho, periodismo, literatura, música y otras áreas de conocimiento, para informarnos y pensar, escucharnos y sentir, sorprendernos y aprender, divertirnos y reír juntos, pensando. Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo programa aquí en Radio Arinfo. Hoy es lunes 23 de agosto de 2021. Estamos transitando nuestra séptima temporada, dichosos de hacer este programa, que a veces más que un programa es una clase. Una clase desde la cual se pretende transmitir conocimiento y al mismo tiempo adquirirlo. Porque a veces cuando nos apoyamos en material bibliográfico, en artículos periodísticos de fuentes especializadas, en la misma ley, o en doctrina, o cuando incluso escuchamos un tema musical que no recordábamos y que a veces decimos, ¡ay, quién cantaba esto! Bueno, es una forma también de adquirir conocimientos y eso es bueno, siempre. Ya sea cuando uno lo transmite desde una intención puramente docente, porque bueno, a veces tenemos esa intención, ¿no? De transmitir conocimientos desde una fuente docente y al mismo tiempo incorporar conocimiento, porque esto es un ida y vuelta, siempre. Nuestros pensadores, pensamientos que son de diferentes fuentes, nuestras formas de llevar adelante el programa siempre tienen la buena intención de llegar desde el conocimiento y para el conocimiento. No tenemos otra intención. Por eso es un programa que tiene características extrañas. Y a mucha gente le puede parecer extraño este programa. A ver, ¿cómo es esto? Pasa de un tema al otro, no hay intercomunicación entre los mismos periodistas. Bueno, la pandemia ha hecho esto, ¿no? Que tener que hacer los programas de una manera diferente para poder estar todos y al mismo tiempo no estar tomando contacto entre nosotros. Y por otro lado, encontrarnos frente a las diferentes maneras que vemos de otros programas, que también nos enseñan, ¿no? Desde otras formas también aprendemos. A veces hay programas que son más libres, donde juega mucho la improvisación, donde la opinión, pareciera que si un programa no tiene opinión, no es un programa radial o no es un programa de características periodísticas. Bueno, es un programa que la opinión la ponemos afuera. Este es un programa donde las notas que hacemos tienen disparadores, tratan de transmitir reflexiones, preguntas, tratamos de tocar los temas que parecen desconectados, pero como siempre digo yo, ¿no? Buen entendedor, pocas palabras. Y si usted que me está escuchando, o vos que me estás escuchando, podés unirlas, entonces te llevas conocimiento puro y vos formas tu propia opinión. Las conclusiones las dejamos para el oyente. Otros dicen escuchantes, pero uno puede ser escuchante y otros pueden ser simplemente oyentes. La realidad es que escuchar y oír
son acciones diferentes. La realidad es que no todos pueden escuchar. Algunos encienden la radio y quieren un murmullo ahí que los haga sentir acompañados. Y por ahí prestan atención en algún comentario gracioso y se enganchan con una sonrisa. O capaz que sí, pueden prestar atención desde otro lugar. Bueno, quizás este programa requiera de una atención y una concentración plus, porque hablamos de temas donde hay que prestar atención. No siempre se puede prestar atención. Es una habilidad, es una capacidad que algunos la tienen y otros no. Así que, iniciado el programa, entramos al tema que hoy vamos a tratar. La situación actual de Afganistán, caótica por cierto, ante la ocupación del gobierno por parte de los talibanes, nos ha preocupado a todos. Quienes tenemos contacto con las noticias del mundo, nos ha generado mucha inquietud. En realidad, tiene que ver más que nada con el pasado, ¿no? que ha vivido Afganistán, que tiene que ver con los años de gobierno anteriores a la acción norteamericana en el 2001. Porque después del 2001, durante todos estos años, las mujeres y las niñas tuvieron la posibilidad de educarse en todos los niveles, desarrollarse como profesionales, técnicas, artistas, deportistas, y todo esto estaba prohibido para ellas antes del 2001. Así que la prohibición justamente es lo que preocupa a todos, que tenemos un mínimo de sensibilidad y de entendimiento. No podían manejar autos, no podían tener una vida, digamos, normal como tenemos las mujeres occidentales, no podían vestirse como quisieran. Todos estos cambios que abarcaban a todos, ¿no? A todo el pueblo, a toda la sociedad de Afganistán, tuvo que recurrir digamos, a una situación de desesperación y todos estos cambios, decía, llegó a los medios de comunicación, alternativos por supuesto, y a través de la difusión por teléfonos inteligentes, por las redes sociales. Entonces fue una forma de conectarse, ¿no? Pero hoy por hoy, sinceramente, eso preocupa. Más allá de que el mismo, digamos, gobierno hoy que está ocupando de los talibanes ha declarado y ha tratado de transmitir una tranquilidad, ¿no? Al referirse como una ocupación que va a traer consecuencias moderadas, o sea que va a ser un trato a las mujeres moderado, no como antes del 2001. Pero los temores claramente son fundados y los líderes talibanes dicen que, más allá, ¿no?, de todo, que respetarán los derechos de las mujeres y de las niñas al acceso, claro, merecido, ¿no?, a la educación, pero aclaran
que habrá un consejo de líderes islámicos que se expedirá respecto a cómo se entienden esos derechos a la educación y la vestimenta en el mundo islámico. Entonces van surgiendo noticias, ¿no?, que indican que muchos pueblos fuera de Kabul se están reprimiendo y se están incluso matando algunas mujeres que supuestamente reclaman sus derechos. Además, se investiga, ¿no?, a mujeres individualmente, casa por casa, tomando información de si trabajan o no trabajan, en qué trabajan, instalándolas, o sea, de alguna manera poniéndolas en una situación, o sea, están controladas, totalmente controladas. Y de alguna manera también las instan a que vuelvan al trabajo. No pareciera ser lo violento y lo represor que fue en el 2001, antes del 2001, sino que va a ser más moderado. También se han difundido imágenes de mujeres reclamando que no se les impide y otras manifestaciones que sin embargo sí se reprimen, incluso disparándoles. Parece que hay como una variedad de reacciones que no tranquilizan a nadie, y esto de alguna manera tiene un sentido lógico porque hay diferencias, como en todo movimiento, pero la conducción estaría dividida, ¿no? O sea, hay división en el criterio de la conducción. Así que por ese lado vamos viendo nosotros como observadores absolutamente preocupados por esto que no entendemos mucho, porque tiene que ver con otra cultura, tiene que ver con otra forma, otra mirada del mundo, basado en un fundamentalismo islámico que ellos interpretan a su modo. Como todos los lunes a las 17, continuamos Pensando por Arinfo, junto a la periodista Zul Kont y sus invitados. Claramente los derechos de las mujeres, como todos los derechos humanos, no está sujeto a interpretaciones, ¿no? O sea, las mujeres tenemos derechos en cualquier parte del mundo y tiene que ver con los derechos humanos. Además, tratar de salir o sea, esa es otra de escaparse de ese país, ¿no? Y lo han hecho y lo han intentado, muriendo en el camino, tratando desesperadamente de agarrarse de las alas de un avión, algo horrible, que los países en el mundo y la misma ONU deben reclamar, claro, dentro del país, ¿no? Las mujeres y niños que seguirán viviendo allí y y de alguna manera que se les respeten los derechos, porque es gente que está totalmente desprotegida frente a un gobierno que claramente, por más moderado que sea, se sabe que tendrá un rigor inhumano. Así que esto no puede ser tomado como un simple llamado de atención, sino que debe ser claramente una exigencia, o sea, debe tener características de exigencia,
¿no? Para que esas formas de ataque a los derechos cese o nunca comience. La delegación de alto comisionado de derechos humanos sería una forma, ¿no?, de que se verifique ese cumplimiento, y debería establecerse dentro del país donde se atacan esos derechos. Y todas las agencias de la ONU deben permanecer para dar apoyo y velar por el bienestar de toda esa población. En especial las mujeres, las niñas y las personas de la diversidad, que son el objetivo claro de ataque. Así que, bueno, los países deberán estar atentos a esto y unirse, porque eso es lo que se espera de una humanidad, ¿no? No permitir la vulneración, ni el ataque, ni la muerte por cuestiones que no tienen sentido ni lógica para cualquiera que mire a un ser humano como tal. Así que ya no se trataría solo de un problema de mujeres, de niñas y de personas de la diversidad, ¿no?, sino que estamos hablando de toda la sociedad afgana que estaría en esta situación de franco temor y de vulneración absoluta de su condición como seres humanos. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين Como todos los lunes a las 17, continuamos Pensando por Arinfo, junto a la periodista Zul Cont y sus invitados. Hoy vamos a hablar de la cultura del facilismo, algo que azota nuestro país y nuestra sociedad desde hace varios años y que no es otra cosa, si uno busca la definición de facilismo, es lograr algo sin mucho esfuerzo, sin mucho sacrificio, llegar a lograr un resultado. Y vamos a analizar algunos ejemplos que tenemos en nuestra sociedad, producto de aplicar esta cultura del facilismo. Vamos a empezar por el trabajo y por la economía, que es lo que más castiga esta tendencia. Vamos a poner el ejemplo de un médico o de un profesional cualquiera, pero sobre todo un médico que está tan de moda y que es tan necesario durante esta época de pandemia. Un médico o un profesional de la salud, para ser un poco más amplio, tiene sueldos de alrededor de 60.000 pesos.
El Ministerio de Economía durante este mes ha fijado esa misma suma como la suma mínima que se necesita para no ser pobre. O sea, si vos te esforzás y tenés una profesión y te comiste 6 años de facultad, con los sacrificios que implica, más después la especialización, que son otros 3 años en general, o sea, 9 años de sacrificio, te reditúan en tener un ingreso que apenas te permite no caer en la pobreza. Así premia una sociedad facilista a un profesional. Pero vamos a otro ámbito, al ámbito de la educación, y ahí también tenemos ejemplos. El ejemplo sería que durante la pandemia, el ir o no ir a clase terminó premiándose de la misma manera, porque todo el mundo pasó de grado. Hubieras estudiado o no hubieras estudiado. El premio fue igual para el vago que se llevó todas las materias o que no se tomó siquiera el trabajo de asistir a clases, pasó igual de año. A nadie se lo castigó con la repetición del año. Eso es otro ejemplo de facilismo, ¿sí? Es otro ejemplo de no premiar el mérito de las personas. Pero no nos quedemos con eso, vayamos al deporte más popular de la Argentina, que es el fútbol. En el campeonato argentino, creo que es el único campeonato en el mundo, o por lo menos en la región, donde no hay descensos. Con lo cual, si un equipo le va mal un año, da lo mismo que invierta, que mejore su plantel, porque en definitiva si le va muy mal no va a descender, va a seguir jugando en la primera división, igual que el equipo que se esforzó y que hizo una gran campaña. No hay castigo. Y tenés como resultado de esto que en las copas internacionales ningún equipo argentino logró pasar más allá de las semifinales. En el ámbito de la educación tenés como resultado que el deficiente sistema de educación argentina te trae como resultados políticos que después dicen aiga, que después dicen pudió, o que confiesan haberse recibido sin haber leído un solo libro. En el caso de la economía, el resultado principal de premiar igual al que trabaja o al que no trabaja, ¿eh? Todos terminan siendo pobres, o de tener una jubilación mínima que premia al que trabajó durante 30 años, a lo mejor siendo autónomo, con 26.000 pesos, que es la mitad de lo que necesita una persona para no ser pobre. Ese es el resultado. Entonces, si juntamos todos estos resultados, nos damos cuenta que el resultado es la Argentina que tenemos hoy. Entonces, el desafío que tiro, como todas las semanas, es empecemos a despertar y empecemos ahora, que dentro de poco tenemos elecciones, a pensar y a votar personas que premien esto, que premien la cultura del esfuerzo y del trabajo, para poder darle una señal a nuestros políticos de lo que realmente necesitamos como país. Claudia Ulloa, para Pensando, el programa de Sulcon, Radio Arinfo.
Seguimos pensando y también sintiendo por Arinfo, como todos los lunes a las 17, junto a la periodista Zul Kont. Respecto a la ley islámica o sharia, el talibán la impondría de manera radical. Y eso genera mucho temor porque es un grupo fundamentalista islámico que al tomar control de Afganistán hace apenas una semana, genera realmente un terror en la misma sociedad afgana, que, como decía, hubo épocas en las que eran comunes las lapidaciones de las mujeres acusadas de adulterio, así como los cruentos castigos corporales, tanto para hombres como para mujeres que quebrantaran la ley. O sea, estamos hablando de una forma de aplicar la ley islámica y de una interpretación que ellos hacen de la ley islámica que fue aplicada entre 1996 y 2001, como yo les decía, que en el 2001, bueno, al intervenir Estados Unidos, es como que todo tuvo un vuelta atrás, ¿no? Y pudieron vivir en parte de los derechos que el resto del mundo podía tener. Me refiero a las mujeres y a las niñas. Así que la interpretación que le dan ellos a la ley es, por ejemplo, que las mujeres no podían trabajar o circular solas por la calle, y que las niñas mayores de 10 años se les podía prohibir asistir a la escuela. Con relación a el contenido de la Sharia, qué es lo que dice, que es el sistema legal islámico, bueno, en árabe significa el camino claro hacia el agua, o sea, Sharia significa el camino claro hacia el agua. Es un conjunto, o sea, es un código de conducta, es un conjunto de normas, ¿no? Que determinan todos los aspectos de la vida de los musulmanes con normas que afectan desde las plegarias hasta los ayunos o las donaciones a los pobres. El ejemplo que yo leí por ahí es que, por ejemplo, un musulmán que vive en un país laico y no sabe qué hacer si un colega lo invita a un trago después del trabajo, el alcohol está prohibido en el Islam, puede recurrir a un estudioso de la Sharia en busca de un consejo para asegurarse de actuar dentro del marco legal de su religión. También, por ejemplo, la Sharia incluye el derecho de familia, las finanzas y los negocios, que en la vida diaria los musulmanes tienen como código de conductas o de normas, justamente eso, para poder ponerlas en práctica en relación a estas actividades como normas orientativas para actuar en la vida. Ya les digo, la vida de la familia, en relación a los derechos de familia, en relación a las finanzas y en relación a los negocios. El Corán, que es el texto central del Islam, tiene enseñanzas y conductas, ¿no?, que provienen del profeta Mahoma. Y las fatuas, que son los pronunciamientos legales de los académicos islámicos. Es como, podríamos decir, para nuestro derecho la doctrina, justamente, que es el pensamiento, la interpretación que hacen los juristas en el derecho argentino. Así sería las fatuas. Interpreto yo por una cuestión de paralelismo, ¿no? Pero como el Corán
es mucho más que lo que nosotros podríamos llamar nuestro código civil. Es como si fuera nuestro código civil y comercial, más el código penal, más la ley de trabajo, más las leyes complementarias. Todo lo rige el Corán. Su objetivo es ayudar a los musulmanes a entender cómo conducirse en la vida diaria de acuerdo a los deseos de Dios. O sea que eso es básicamente lo que llamamos Sharia. Sharia, o que ellos llaman Sharia, es el sistema legal islámico, ¿no? El camino claro hacia el agua. Claro que hay muchas variaciones y muchas versiones de la Sharia. Y su implementación varía según qué parte del mundo islámico. Y varía de manera enorme. Puede ser la base del sistema judicial en los países islámicos donde el Estado no es laico y donde el Corán prácticamente se convierte en la constitución, ¿no? Como sería nuestra Constitución Nacional. Otras constituciones pueden solo incorporar aspectos de la Sharia. O pueden simplemente ser una guía para las acciones privadas de los musulmanes en países laicos. En nuestro derecho argentino, la jurisprudencia es exactamente las decisiones que emanan de un tribunal superior y que sirven como base para un caso similar. Y la doctrina son las opiniones y los medios que utilizan los juristas en sus argumentos, como pueden ser libros, la Constitución, las leyes. Las dos tienen la función de velar por la correcta interpretación de las leyes y son fuentes de derecho. Así que valga acá la aclaración. En los textos constitucionales de algunos países musulmanes aparece la Sharia como la base fundamental de jurisprudencia. Es decir, no se puede tomar ninguna decisión que esté en contra de la Sharia, como en el caso de los estados que llamaríamos más fundamentalistas, como Arabia Saudita e Irán, y ahora el Afganistán de los talibanes. Esto lo explica muy bien el licenciado Ignacio Gutiérrez de Terán, director del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos y Estudios Orientales de la Universidad Autónoma de Madrid. Además, la interpretación de estos principios difieren en gran medida según qué escuela de jurisprudencia se trate. Las principales son 6, 4 sunitas y 2 chiitas. Y el talibán se enmarca dentro de una de las corrientes sunitas. Unos los vinculan con la Hanafi, aunque otros consideran que están más cerca de la Hanbali, la cual han transformado y adaptado de forma propia, tornándolo más extrema y literal. No hay una Sharia, sino muchas versiones de la Sharia. Hay una serie de normas básicas tomadas de los mensajes coránicos que son literales, como por ejemplo la que habla sobre el adulterio, donde todas las versiones van a decir que está prohibido, ya que es uno de los grandes pecados capitales, como el no matarás de la Biblia, señala este experto que les mencioné. Haciendo un paralelismo con el derecho argentino, podríamos aclarar que nuestro Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, sancionado en el 2015, ha quitado dentro de sus causales de divorcio todas las subjetivas y las objetivas, pero en las cuales estaba el adulterio como causal de divorcio. Hoy simplemente con la voluntad de quien pretenda divorciarse alcanza para ello. Antes de este código había que invocar una causa objetiva o subjetiva. Muy bien. Aclarado esto, podríamos ahora entrar en el rol de las mujeres.
Con relación al rol de las mujeres, una de las varias preocupaciones manifestadas por las mujeres en Afganistán ha sido el acceso a la educación. Las restricciones que imponga el talibán no dependerán de la Sharia como tal, sino de su interpretación. El licenciado Simón Perfet, investigador del Centro de Pensamiento TEOS, dijo que la educación es vista como algo verdaderamente importante en el Islam y a los musulmanes se los alienta a buscar el conocimiento, y eso aplica tanto a hombres como a mujeres. También dijo que es importante tener en cuenta que por siglos el Islam estaba muy por delante de la Europa cristiana en cuanto a los derechos. Desde el inicio del Islam, las mujeres musulmanas tenían derecho a tener propiedades, algo que no ocurrió en Europa hasta alrededor del 1800. Por eso hubo muchas mujeres musulmanas académicas que tuvieron un rol muy importante en darle forma a la tradición. Con relación a la vestimenta, y es una cuestión de respetar la tradición, y esa tradición dicta el principio de la modestia, ya sea para hombres como para mujeres. Y de acuerdo a la interpretación que se le dé a la Sharia, en cada caso se arriba a vestimentas más o menos recatadas. La más recatada es aquella que tapa de cabeza a pies a través de la burka. Esa sería una interpretación literal y extrema. Para algunos países un poco más flexibles, vestirse en forma recatada es cubrirse la cabeza o la cara con un velo, ¿no? Pero la burka sería lo extremo. La realidad es que los hombres también tienen su obligación. Por ejemplo, hay una interpretación extrema que obliga a los hombres a dejarse la barba y mostrar solo los pies, las manos y la cara. La realidad es que en los regímenes autoritarios, y esto ya lo explica este experto llamado Perfet, que mencioné antes, no es una cuestión de decisión personal. De las mujeres se espera claramente que se vistan de una manera muy conservadora. De los hombres también. Y se espera que se vistan en forma modesta. Algunos van más allá y se tiran la barba de rojo, como se creía que la usaba el profeta. Lo hace por imitación como un acto de devoción. Así que toda lo normativo es Sharia. Todo eso es Sharia. Hay una Sharia rigorista de los talibanes y otras menos rigoristas, pero es la misma Sharia, que tiene una interpretación más flexible y otra menos flexible, más rigurosa y menos rigurosa. Nuestro derecho argentino en la actualidad ya quedó superada la vieja idea de que el pudor público es el bien jurídico protegido. La decisión de sustituir el título honestidad por integridad sexual y de suprimir la rúbrica del capítulo ultrajes al pudor no puede ser interpretada de otra manera más que la voluntad del legislador de borrar de la escena jurídico-penal al pudor y de circunscribir la tutela del delito a la protección genérica de la integración sexual. Es una cuestión de superar, ¿no?, ya conceptos anacrónicos. Por eso el artículo 129 de nuestro Código Penal será reprimido con multa
el que ejecutara o hiciera ejecutar por otros actos de exhibiciones obscenas expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros. Si los afectados fueren menores de 18 años, la pena será de prisión de 6 años a 10 años. Lo mismo valdrá con independencia de la voluntad del afectado cuando se tratare de un menor de 13 años. Haciendo un paralelismo con lo que mis ojos vieron en uno de los viajes que tuve la suerte de hacer en familia, un viaje a Libia, en un negocio en la calle, lo que hoy llamaríamos un kiosco de revistas, de libros. Vi la imagen en una tapa de supongo que sería un fascículo de arquitectura de la Edad Antigua, a la Venus de Milo con franjas negras tapando sus senos y su pubis. Lo vieron mis ojos. Impactante, claro. Impactante. Continuamos. Ahora vamos a ir al tema de los castigos, los severos castigos. Seguimos pensando y también sintiendo por Arinfo, como todos los lunes a las 17, junto a la periodista Sul Kont. Con relación a los castigos y a la severidad de ellos, tenemos que distinguir que la Sharia divide en dos categorías generales a los delitos. Los delitos had, que son las ofensas graves con penas establecidas, y los delitos tazir, donde el castigo deja a discreción del juez. En los delitos had se incluyen el robo, que puede ser castigado con la amputación de la mano del delincuente, y el adulterio, que puede significar la pena de muerte por lapidación. Hay muchas historias de mujeres muertas, apedradas, acusadas de adulterio o sometidas a crueles castigos corporales en la época en que el Talibán controló la mayor parte del territorio de Afganistán entre 1996 y 2001. Y hay varias organizaciones islámicas que han argumentado que existen muchas salvaguardias frente a los castigos por adulterio y que la evidencia tiene un gran peso en la aplicación de las sanciones had. Hay un alto nivel de evidencia, dice la profesora de estudios islámicos Asma Afsaruddin, y este alto nivel de evidencia debe presentarse antes de que se pueda imponer este castigo. Son 4 testigos que deben observar el acto real de penetración. O sea que no es tan fácil. Pero, sin embargo, los castigos y las lapidaciones existieron. ¿Por qué? Bueno, porque se han anticipado, porque no se han dejado llevar por las
directivas de la Sharia. En esta era de voyerismo, nos dice, sería casi imposible cumplir con este criterio. El castigo prescrito por adulterio casi nunca se llevó a cabo en el mundo premoderno. Pero esto contrasta con las brutales lapidaciones que se han llevado a cabo en el mundo moderno, en un puñado de países de mayoría islámica. En realidad no se prestó debida atención a las reglas sobre la evidencia. En muchos de estos casos los políticos que quieren parecer islámicos están pidiendo a los juristas modernos que tienen muy poca formación sobre la ley islámica clásica y no entienden los principios de la Sharia, que implementen castigos islámicos. La ONU ha dicho en referencia a la muerte por lapidación que constituye tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y por tanto están claramente prohibidas, ¿no? Así que no todos los países musulmanes adoptan o aplican este tipo de castigos en caso de delitos graves. Eso hay que aclararlo. You wanna move? La sentencia. ¿Cómo se llega a una sentencia? En el régimen de la ley musulmana, la Sharia. Este sistema legal, como cualquier otro, tiene su complejidad y su práctica depende muchísimo del nivel de capacitación y de conocimiento y de calidad que tienen los expertos que juzgan y que llegan a esa sentencia. Los juristas islámicos ofrecen recomendaciones y fallos, pero cuando la recomendación que se considera una decisión legal de tipo formal, entonces se la llama fatwa. Además, estos fallos y recomendaciones varían de acuerdo a la escuela de la cual provengan estos juristas. Recuerden que habíamos hablado que había 6 escuelas. Así que, por otra parte, hay otro factor que tiene que ver con la interpretación y la aplicación de los códigos tribales. Los códigos tribales, por ejemplo, los propios de los talibanes y que pesan en ellos, son los de los pastunes, que es un grupo etnolingüístico, por sobre todas las cosas patriarcal, y que relega a la mujer. Así que esperemos que a partir de las, podríamos decir, promesas o, no sé, advertencias relacionadas con lo dicho por los talibanes en la primera rueda de prensa con respecto a que las mujeres podrán seguir yendo al colegio y al trabajo, sea concretable y que sea una realidad, porque sería altamente pero altamente doloroso para esa sociedad de Afganistán que pudo vivir
como una sociedad con derechos, esto antes de la aparición de los talibanes, allá entre 1996 y 2001, ¿no? Cuando 2001 interviene Estados Unidos y la gente puede tener una vida normal, o al menos lo más parecido a lo que nosotros considerábamos como occidental. Hoy por hoy, esa amenaza de los talibanes en el poder y con la posibilidad de que se apliquen sus códigos tribales es altamente preocupante para el mundo, pero especialmente para las mujeres y niñas de este país. Desde acá, nuestros ruegos para que eso no ocurra y que sí se cumpla con la posibilidad de que estas mujeres y estas niñas se les respeten sus derechos como ser humano que son, más allá del género. Hasta aquí el tema de Afganistán, la Sharia, que es la ley islámica que el talibán impone radicalmente, cuyos datos más significativos pude obtener de la fuente BBC News Mundo del día 19 de agosto de 2021 y los paralelismos que hice con relación a nuestro derecho argentino corresponden a mi autoría. Espero haber sido clara con los conceptos y que este conocimiento sirva para comprender aquello incomprensible de un grupo de seres humanos sobre la población que han tomado casi como rehén. No hay posibilidad de justificar nada que caiga sobre la libertad, sobre los derechos que tiene un ser humano, simplemente por ser ser humano. Antes de llegar al final del programa, quisiera agregar a la reflexión que Claudio Bulló, el periodista que nos regaló su reflexión sobre la cultura del facilismo y sus resultados, quisiera agregar, decía, entre otras cosas, que el resultado que se obtiene a través de manejos corruptos, privilegios del acomodo, del poder o del tráfico de influencias, a través del no saber ni querer aprender, ni querer progresar, ni querer trabajar, ni querer dignificarse, desde el orgullo de simplemente querer lograrlo, lograr algo propio en la vida. Siento que ni los talibanes en su rigor desquiciado, o por el contrario, el paternalismo estatal generador de inútiles, podrán transformar en parásitos a quienes quieren educarse y trabajar. Un país sale adelante estudiando, trabajando, con madres y padres, quedándose en el hogar el mayor tiempo posible con los hijos, sintiendo que allí está la escuela más importante. Aun cuando el mal siempre está afuera, a la espera de nosotros. También debemos aprender a cómo enfrentarlo, derrotarlo y no seguirlo, ni aceptar sus engaños ni su agresión. El fundamentalismo en cualquiera de sus niveles, plataformas y puntos geográficos es ciego, sordo y cruel, muy cruel. La historia nos lo demuestra. Nuestra grieta también. ¿Cuántos amigos fundamentalistas perdiste
ya por una grieta que te inventaron por conveniencia de los de arriba. Quizás por eso me abstengo a la opinión y recurro a la interpretación para dejártela picando, como vulgarmente se dice, y así armarte la tuya, tu propia opinión, a partir del conocimiento que aquí te ofrecemos, de nuestros disparadores reflexivos, de nuestras preguntas tiradas al aire para que la agarre quien pueda. Ya no quien quiera, sino quien pueda. Me despido. Hasta el próximo lunes a las 17 horas. Agradecida por tu atención, por tu concentración y en esta 7ª temporada lo único que puedo decir es que siento dicha por estar haciendo este programa. Que más que un programa ya parece una clase. Chao, hasta la próxima.